Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje de NHTSA. ¿Owen? ¿Owen? ¿Joe? ¿Hola? Ves sombras pasando y a veces notas hasta que se te mueve el pelo. A veces salías corriendo, pero mirabas y no había nada. Pasabas muchísimo miedo. Después empezaron los ruidos. ¿Owen? Escuchaba de todo, desde porrazos hasta golpes. Escuchaba pasos. ¿Me llamabas? Se abrían y cerraban las puertas de los armarios, de las habitaciones. Si estaban abiertas, se cerraban. Si estaban cerradas, se abrían. Daba mucho miedo, sobre todo sabiendo que no hay nada ahí y que no tiene explicación. Melissa no era la única que escuchaba ruidos extraños. Yo diría que tras unos días de habernos mudado, los ruidos empezaron casi de inmediato. Era como si alguien estuviera dándole al techo de la planta de abajo con el palo de una escoba. Hacía mucho ruido. Al principio, Melissa y Joe atribuyeron los ruidos a los sonidos típicos de una casa nueva. La primera vez que dormimos en la casa, no me gustaba la sensación que me transmitía el cuarto principal. Era un sentimiento muy fuerte, casi como si estuviera enferma. Me dolía la cabeza, estaba cansada, me encontraba mal, estaba mareada. Aguantó como unas 4 horas en la cama y después se tuvo que levantar e irse. Se llevó la manta y se fue al sofá. Después de irse ella, empecé a tener una sensación escalofriante. Me dolía la pierna, como si alguien me la hubiera cogido y me estuviera apretando. Pensaba que a lo mejor era un sueño. Pero el moratón era de unos 13 centímetros de largo y 10 de ancho. Y tenía la forma de unos dedos, como si alguien me hubiera agarrado. Si una entidad puede acercarse y coger a alguien y dejarle un moratón, si pueden entrar en esta dimensión, significa que son muy fuertes y también significa que pueden ser muy violentos. Así que saltaría la alarma por la violencia y la fuerza. Joe, ¿qué ha pasado? ¡No lo sé! No se nos ocurría ninguna otra explicación. El moratón le duró unas 5 semanas y tenía la forma de una mano. Espera. La noche siguiente no dormí en el dormitorio, ¿no? Cogimos el colchón del otro dormitorio y lo pusimos en el salón.
Ya estábamos los dos convencidos de que había algo siniestro en la casa. Estábamos muertos de miedo. Pero cambiarnos de habitación no detuvo la actividad paranormal. Teníamos un armario en el salón y no paraba de escuchar ruidos. Así que desperté a mi marido y le dije que había algo dentro del armario. Se levantó, fue a mirar qué pasaba, pero no había nada. Y en el momento que volví a la cama empezaba de nuevo el sonido. Pero la actividad paranormal no tardó en aumentar. Creo que era el primer día que me quedaba en casa solo. Melissa se había ido y de repente escuché un ruido muy fuerte, como... Y me asusté. Me asusté porque era un ruido muy fuerte y pensé que era la puerta de un armario que se había cerrado. No había ni llegado a la cocina cuando lo escuché de nuevo. No sabía qué iba a pasar. Lo único que llevaba era mi móvil. Estaba aterrorizado. Recuerdo estar temblando cuando saqué el móvil, lo encendí y empecé a grabar. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes hacerlo otra vez? ¿Sigues aquí? Venga, abre una puerta si estás aquí. Que nadie me cree. Y la puerta del armario del fondo se abrió lentamente. Justo delante de mis narices. No puedes entenderlo a no ser que te haya ocurrido. Casi se me cae el móvil al suelo. Tenía la sensación de que alguien me estaba observando. En plan, ¿esto es lo que querías? Pues aquí lo tienes. Poco después, Joe se fue de viaje de negocios, así que Melissa se quedó sola durmiendo en el salón. Tenía todas las luces encendidas, la televisión también, con el volumen a tope, intentando disimular los otros ruidos. Pero Melissa no estaba sola. Una sombra negra pasó por encima de la cama y me quedé petrificada por el miedo. Fue terrorífico. No podía ni girarme a mirar. Solo sé que cruzó la cama y desapareció. Melissa rezó porque ahí se acabara todo, pero no sirvió de nada. Algo cogió la sábana, la subió y la metió debajo de mi barbilla. Nunca había tenido tanto miedo. Veía lo que estaba pasando, pero no había nadie ahí. ¡Para! ¡Déjame! Estaba casi llorando y le grité en plan, déjame en paz, ya basta. Después de eso estaba segura de que quería mudarme. Estaba lista para hacer la maleta e irme. Las entidades negativas absorben la energía del miedo y esta energía las hace más fuertes. Son capaces de usarla. Les da un poder que cuanto más miedo provoquen en las personas, más fuertes se vuelven. Los dos estábamos de acuerdo en ese momento. Estábamos muertos de miedo. Melissa y Joe se pusieron en contacto con Dan Hammond, medium e investigador de lo paranormal. Melissa y Joe contactaron con nuestro equipo de sucesos paranormales a mediados de septiembre. Cuando vinieron a casa pensé, ¿sabes qué? Ahora vamos a asegurarnos de que todo el mundo sepa que no estamos locos. Dan no tardó mucho en encontrarse con lo que los había estado aterrorizando. Enseguida vi a un ser sombra. Los seres sombra son espíritus que intentan hacerse ver, ponerse a descubierto ante ti, ya sea intentando asustarte o comunicarse contigo. Creo que era la figura de un hombre muy alto y delgado, pero en cuanto lo vi, desapareció.
También había algo maligno y oscuro. No quería que Joe y Melissa estuvieran ahí. Cuando los investigadores intentaron comunicarse con el ser fantasma, su respuesta fue alarmante. Me llamo Tony. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Tony dice, hola, me llamo Tony. ¿Cómo te llamas? ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? El espíritu contestó, el diablo. Me dio un escalofrío horrible cuando lo escuché. ¡Fuera de aquí! Y de repente se oye, ¡fuera de aquí! Como justo al lado. Como no querían provocar más a la entidad, Dan sugirió que fueran al sótano. Pero eso no ayudó. ¿Qué es eso? ¿Lo veis? Teníamos una caja grande de un deshumidificador. Pesaba mucho. De repente, haciendo un ruido enorme, se cayó al suelo como si alguien la hubiera tirado de un puñetazo o una patada. ¿Qué está pasando en nuestra casa? Yo creo que el espíritu se manifestó porque estaba enfadado porque Tony y yo estábamos ahí. Y estábamos intentando echarlo y no quería irse de la casa. El espíritu básicamente se estaba alimentando de sus reacciones, cogiendo la energía de sus emociones y su nivel de energía estaba recargándose. Creo que estaba celoso de Joe, porque tenía una familia estupenda, una mujer maravillosa y un hijo. El espíritu no tuvo eso en la vida. Como no querían incitar más al espíritu, Dan y Tony intentan eliminarlo. Es hora de que te vayas de esta casa. Todo el mundo estaba diciéndole al espíritu, tienes que irte, tienes que dejar en paz a Joe y a Melissa. No puedes seguir aquí. Ni quería irse, ni iba a hacerlo. Y teníamos que sacarlo de la casa. Es el momento de irte. ¡Fuera de aquí! Limpiamos la casa con salvia blanca, entrando en todas las habitaciones, armarios, esquinas. ¡Fuera de aquí! Sentíamos una energía totalmente distinta en toda la casa. Era como quitarte un peso de encima. Parecía una casa normal y tranquila. Hasta ahora ha ido todo genial. Ya dormimos en nuestro dormitorio, en nuestra cama, y ya no siento esa mala energía. Los sucesos paranormales pararon. Me alivia mucho poder decirlo. Que te ataque y te haga daño una entidad paranormal es verdaderamente terrorífico. En algunas ocasiones, las entidades no pretenden herir a las personas, pero eso no hace que los moratones y heridas duelan menos. Suceso ocurrido en 2015 en Drums, Pensilvania. Sherry Petrill. La verdad es que llevábamos 6 meses mirando la casa antes de incluso ir a visitarla. Lo discutimos a veces. Pasábamos por delante y yo decía, no voy a vivir ahí. Y al final él dijo, voy a pedir cita para ir a verla, vengas o no. Así que fui, por supuesto. Llevaba 3 años vacía. Me sentí un poco nerviosa desde el momento que entré. Hice un vídeo para enseñárselo a mis amigos y tal y como lo vi, me di cuenta de que se escuchaba la voz de un hombre, pero no había nadie en la casa. No puedes verlo. No puedes
Parecía que la voz estaba diciendo, no puedes verlo. Estaba asustada. Me asusté mucho al escuchar eso. Nos la quedamos. Perfecto. Genial. Aunque Sherry no estaba segura, su marido le convenció de que compraran la casa. Pero poco después de que firmaran el contrato, descubrieron algo perturbador. Descubrimos que el antiguo dueño de la casa, quien había construido la casa, había vivido aquí unos meses o casi un año antes de suicidarse en la casa. Y eso era muy perturbador para mí. Ahora entendíamos por qué la casa llevaba 3 años vacía antes de que la compráramos. Llamé a un sacerdote para que viniera a bendecir la casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya he terminado. Vale, muchas gracias. Me voy ya, gracias. Vale. Espere. Le había contado al sacerdote lo del vídeo de la voz. No puedes verlo. ¿Qué pasa? No hagas vídeos en la casa. Me advirtió que no grabara ningún otro vídeo ni nada. Y pensé que era un poco extraño. Pero si no crees en lo paranormal, ¿por qué no puedes grabarlo? No hagas vídeos en la casa. ¿Por qué? No lo hagas. Yo creo que el sacerdote sabía que había algo en la casa. La preocupación de Sherry por la casa se intensificó incluso más cuando se mudaron. Era la primera noche que pasábamos en la casa. Y a las 3 de la mañana... saltaron todas las alarmas de incendios de la casa. Empezamos a subirnos en sillas para quitar las pilas a todas las alarmas, para que pararan de sonar. Y hacían mucho ruido porque sonaban todas a la vez. Sigue sonando. ¿Le has quitado las pilas? Sí, claro que se las he quitado. Era una locura. Me sentía rara en la casa desde el principio. Siempre tenía la sensación de que me estaban observando. Estaba en el salón, limpiando el polvo. Y sentía que alguien me estaba mirando. No me gustaba quedarme sola en casa. A medida que pasaba el tiempo, la actividad paranormal se volvió más intensa. Muchas noches escuchaba el sonido de puñetazos en la pared. Y se iba acercando a mi habitación. Escuchaba el sonido de botas yendo por el pasillo, acercándose al dormitorio. Si escuchas el sonido de pasos o las luces se encienden y se apagan solas, es una señal clara de que hay algo ahí que quiere llamar tu atención. Lo escuchaba acercarse. Y después sentía como algo me agarraba de la pierna y tiraba de la sábana. ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Algo me ha cogido de la pierna.
Me despertaba con moratones en las piernas. Madre mía. Se lo decía a mi marido. Le contaba lo que había pasado. Y no me creía. Decía que me lo estaba imaginando. Me sentía muy sola. El ataque dejó a Sherry temblando, pero lo peor estaba por llegar. Estaba sentada en el sofá, viendo la tele. Simplemente ahí sentada. Y de repente siento que algo me quema. No como la quemadura de una plancha, sino como fuego. Como si me hubieran puesto un atizador en el cuello. Y grité súper fuerte porque me dolió muchísimo. Se me quedó una pequeña marca roja y la piel estaba muy caliente. Que te ataque y te haga daño algo que no ves, te hace cuestionarte tu salud mental más que nada. Llegué al punto de no querer quedarme sola en casa. Ahí es cuando me di cuenta de que había algo malo en la casa y tenía que ponerle remedio. Sherry llamó a un investigador de lo paranormal. Cuando Sherry me llamó, estaba muy asustada por lo que estaba pasando en su casa. Tenía un estado mental muy frágil. Creía que se estaba volviendo loca por culpa de la actividad que estaba ocurriendo en su casa. Estaba a punto de tener un ataque de ansiedad. Llamé a nuestra medium Virginia para que viniera conmigo. Tenemos por regla no darle ninguna información a los mediums con los que trabajamos antes de empezar con los casos. Cuando llegué a la casa, sentí que algo trágico había ocurrido en ese sitio. Me recibieron gritándome un nombre al oído, Peter. Estaba claro que el espíritu era un antiguo propietario de la casa. También sentí que él la había construido. Cuando hablé con Sherry, me dijo que estaba teniendo muchos problemas físicos y tengo claro que todo era culpa de ese propietario, el espíritu. Nuestra medium sintió que a este señor no le gustaban las mujeres. Estaba muy enfadado con ellas y no le gustaba que Sherry, siendo una mujer, se mudara a su casa. No quería que estuviera ahí. Estaba siendo muy agresivo con Sherry, la estaba haciendo daño. A medida que me iba acercando a la cocina, empecé a sentirme nerviosa. Así que miré en la parte de atrás. Todavía no lo sabía. No tenía ni idea de por qué estaba sintiendo eso, por qué me sentía así, ni idea. No se me ocurría el por qué. Miré por la ventana y escuché un disparo. Sonó muy alto, justo en mi oído. Me quedé como, vaya. Sentí como si algo hubiera pasado al lado de mi oreja y... Después dije, Señor, ese hombre se suicidó. Las muertes violentas y los suicidios hacen que las entidades vuelvan y se aparezcan en esos sitios específicos porque son sucesos traumáticos. Cuando pasa un suceso así, generalmente coge a la persona por sorpresa y no suelen estar preparados para morir, y eso puede atraparlos en un lugar en concreto. Pero ese no era el único espíritu que estaba atormentando la vida de Sherry. Virginia estaba sintiendo una energía diferente en la casa. Era la energía de un hombre que ella creía que estaba conectado con la propiedad, que era una granja hacía muchos años. Virginia creía que ese hombre seguía reclamando esa propiedad y que no le gustaba la otra energía que había en la casa. El otro espíritu no tenía muy buen carácter. Sentía que venía del campo. Eso había sido una granja antiguamente. Y sentí que ese granjero iba borracho. Se cayó y se dio en la cabeza. Así que ahora tenía que ocuparme de dos fantasmas. Las dos entidades que estaban en mi casa se estaban peleando básicamente por el control de la casa y del terreno en el que vivía. Así que yo
Estaba en medio de la pelea. Era un caso que consideramos que podría ser peligroso para Sherry, ya fuera emocional o físicamente. Puedes enfermar, caer en depresión. Hay gente que incluso ha llegado a suicidarse. Virginia y yo ideamos un plan que consistía en primero ocuparnos del hombre que llevaba ahí más de 100 años. Virginia creía que una vez que nos lo quitáramos de encima, Peter se iría. Como les preocupaba que el espíritu del granjero chapado a la antigua no quisiera hablar con la mujer, Virginia canalizó al espíritu para que Mark pudiera hablar con él directamente. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. No sois bienvenidos. Tienes que irte de aquí. Vete de aquí. Tienes que dejarnos en paz. Vete de aquí. Vete de aquí. Ve hacia la luz. Esta es mi casa. Tienes que cruzar. Cuando el granjero se fue, Virginia se centró en el espíritu de Peter. Y entonces empecé a tratarlo con mucho amor. Empecé a pedir mucho amor para entrar en la casa. Creo que le asustaba un poco cruzar al otro lado por lo que había hecho, pero al final le convencimos de que si se iba a la luz, sería una persona nueva y podría tener una vida mucho mejor. Es así, necesitan ayuda para cruzar. Por eso se manifiestan. Imagínate que te despiertas un día y no sabes que estás muerto. Y hay gente extraña en tu casa. Eso es lo que pasa, esa es la verdad. Entonces se enfadan porque no entienden que están muertos. Ahora ya lo sé, no lo sabía en su momento. Tenía que irme de esa casa. No podía quedarme allí. Y fue una decisión muy dura, porque a mi marido le encantaba la casa. La pusimos a la venta. Las entidades paranormales pueden dañar físicamente a los vivos por muchas razones. Pero a veces la motivación de los espíritus para ser violentos es simplemente que son malvados. Suceso ocurrido en 2013 en Toronto, Ontario. Richard Kaspersky. La casa de mis pesadillas. Toma 1. Claqueta. Compramos la casa en el 2013. Quería una casa bonita, una casa nueva. Esta en particular parecía tener todo lo que buscaba y por eso me enamoré de ella. Echemos un vistazo. Tanto les gustaba la casa que se mudaron incluso antes de que estuviera terminada. Una decisión que lamentarían. Poco después de mudarnos, yo me fui de viaje a Florida. Así que se quedó solo en casa. El diseñador de interiores estaba aún terminando el dormitorio principal. Y en el salón teníamos un sillón. Así que las primeras noches dormía ahí. La segunda noche, en esa casa, me di cuenta de que algo no iba bien. Había algo raro. Eran como la 1:30 de la mañana y el perro no paraba de ladrar. Y yo pensaba, ¿por qué ladra tanto? Aquí no hay nadie. ¿Qué te pasa?
Había visto algo que no le había gustado. Salió del salón y se fue a la cocina. Y al pasar por delante del hornillo, la luz del extractor explotó y saltaron chispas. Nunca me había pasado nada así. No es normal. Algo tenía que haberlo causado. Me puse nervioso. Tenía miedo, la verdad. Me asusté un poco, sí. Eso fue un mal augurio y nunca me gustó vivir en esa casa. Los miedos de Richard no tardan en ser justificados. Una noche estaba yo en casa tranquilamente. Bert seguía de viaje. Las voces que empecé a escuchar eran un dialecto alemán. Sabía que estaban hablando alemán. Las voces eran de un hombre y una mujer. Y de repente paraban. Me iba y al momento empezaba a escucharlas de nuevo. Había una parte de mí que pensaba, ¿me estoy volviendo loco? ¿Estoy escuchando voces? Pero después pensaba, bueno, no puede ser que estén en mi cabeza, porque yo no hablo alemán. Cuando Bert regresó del viaje, el dormitorio ya estaba terminado, pero era imposible descansar bien ahí. En ese dormitorio hacía mucho frío. Siempre estaba congelado. ¿Estás bien? Hace muchísimo frío. Espera, te traigo una manta. Mantas, jerseys, sudaderas. Daba igual lo que me pusiera para entrar en calor. Seguía muriéndome de frío. Pasaba muchísimo frío todo el rato. Y me decía, ¡ay, qué frío! ¿Puedes traerme otra manta? Así que yo le traía otra manta y se la echaba por encima. Y 5 minutos después, sigo teniendo mucho frío. Iba y le cogía otra manta. 5 minutos después, todavía tengo frío. Se tumbaba ahí y empezaba a tiritar. Me pasaba toda la noche tiritando. Tenía muchísimo frío. El dormitorio principal siempre me dio una mala sensación, muy mala. Empecé a tener pesadillas. Empecé a tener parálisis del sueño. Nunca me había pasado antes, hasta que empecé a dormir ahí. La parálisis del sueño y las pesadillas se volvieron tan violentas que empezaba a moverme mucho, a dar patadas, y lo despertaba para que me ayudara a despertarme. ¿Estás bien? No pasa nada. No. ¿Qué haces? Empecé a dormir en una de las habitaciones de invitados, y ahí es cuando empezaron los sucesos físicos. Me iba a dormir. Me quité las gafas y apagué la luz. Me metí en la cama, y no habían pasado ni 20 segundos cuando la lamparita se volvió a encender. Sentí que no estaba solo. Sentí un espíritu. Algo en mí sabía que era la mujer. La mujer de las voces alemanas que había escuchado. Era ella. Se acercó a mí. Me pasó la mano por mi antebrazo. Y fue subiendo por el brazo. Y se me puso la piel de gallina. El miedo que pasaba por las noches le estaba pasando factura a Richard mental y físicamente. Recuerdo que perdí unos 15 kilos. Me ponía malo de la barriga todo el rato y vomitaba a menudo. La falta de sueño y la parálisis del sueño me estaban afectando muchísimo. Estaba demacrado. Cuando una energía malvada se mete en tu espacio,
Puede afectar a tu salud mental, física y emocional. Y muchas veces lo hacen porque quieren debilitarte. Decidí empezar a tomar pastillas para dormir. Creo que eso complicó la situación incluso más, porque las pastillas hacían que estuviera en un estado en el que no podía ni defenderme. Las noches de Richard estaban llenas de pesadillas que desaparecían al amanecer. Pero llegó a un punto en el que ni durante el día estaba a salvo. Chelsea, vamos de paseo. Estaba preparándome para sacar a mi perro de paseo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Le había puesto la correa cuando escuché, justo aquí, en mi oído, Malnacido. escuché malnacido. Justo en mi oído. Lo escuché alto y claro, y no había nadie ahí. Estaba enfadado, sí, muy enfadado, como serás malnacido. Así que me fui de la casa. Salí e intenté calmarme. No entendía lo que acababa de pasar. Empecé a respirar hondo para intentar tranquilizarme. Me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo, muchísimo. Incluso me dijo un par de veces que deberíamos mudarnos, que la casa estaba encantada. La noche de ese mismo día el temor de Richard subió a otro nivel. Estaba bajando las escaleras y me sentía algo raro. Sentía que no estaba solo, como si alguien viniera justo detrás de mí. Tenía la sensación de que me iba a empujar. Empecé a mirar a todos lados. Sabía que algo iba mal. Sentía que no estaba solo. Había alguien en la habitación. ¿Sabes esa sensación, no? Te das cuenta de que hay alguien ahí. Y justo a mi lado estaba la aparición del espíritu del hombre. Podía verlo perfectamente. Me estaba mirando con tanto odio y asco que si las miradas mataran, habría muerto en ese instante. Estaba dispuesto a levantarme y a plantarle cara. Pero él estaba en plan, no, no lo vas a hacer. Me retuvo ahí. Sentía la presión en los hombros. Podía sentir sus manos y me dejó pegado al sofá. Me aguantó ahí durante no sé cuánto tiempo. Y de repente desapareció y pude levantarme. Y fue como... Eso me asustó más que cualquier otra cosa de las que habían pasado en la casa. Me hizo pensar que a lo mejor sí que estaba pasando algo. Igual no se estaba volviendo loco, como yo pensaba. ¿Por qué estaban pasando estas cosas? Me estaba empezando a preocupar. Preocupado por su seguridad, Richard intentó buscar quién o qué era lo que le atacaba y por qué. Pensé, voy a buscar los nombres de antiguos dueños que hayan vivido en este terreno. Investigué un poco y encontré el nombre de una mujer alemana que había vivido en la propiedad. Había estado allí desde finales de los años 40, a principios de los 50 hasta finales de los 70. El espíritu del hombre, el agresivo, estoy seguro de que era su hijo. Me puse en contacto con un investigador paranormal. Cuando me contestó me dijo, bueno, a lo mejor el espíritu del hombre es de otra época y no está de acuerdo con tu forma de vida. Y esa es la razón por la que te está atacando y te odia tanto. Me di cuenta de que tenía que empezar a defenderme de alguna forma. Pero antes de que pudiera, el espíritu atacó de nuevo. Me tomé una pastilla para dormir y me metí en la cama. Recuerdo que me quedé dormido, todo iba bien. Ni me había dado cuenta de que me había levantado de la cama y que iba en dirección a las escaleras. No me acuerdo de nada, solo de irme a la cama y tomarme la pastilla. Estaba en las escaleras. Y cuando me desperté,
Me desperté porque estaba cayendo por las escaleras. Cuando me caí al suelo hice tanto ruido que Bert se despertó. Richard. Escuché cómo se caía y me preocupé. Así que empecé a gritar. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Un espíritu tiene que ser muy fuerte como para empujar a alguien físicamente. Puede ser que hubiera recogido tanta energía porque estuviera muy enfadado por la situación. Y eso le hizo explotar y usar esa energía para tirarlo por las escaleras. Richard. ¡Ay, Dios! Lo raro es que yo estaba muy enfadado y la pagué con Bert. Recuerdo gritarle a Bert. ¡Déjame en paz! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame tranquilo de una vez! ¡Déjame en paz! ¡No te acerques a mí! Estaba muy consternado en ese momento porque había alguien que le estaba empujando por las escaleras. Se podía ver que estaba temblando. ¡Déjame! ¡Déjame! Estaba en un punto en el que pensé, ¿qué más puedes hacerme? Está claro que te caigo mal. A mí también me caes mal. ¡Que me dejes! ¡Déjame! ¿Por qué no te vas? ¿No te gusta estar aquí? Yo no te gusto tampoco. Pues vete, fuera, vete de aquí. ¡Vete de aquí! Empecé a decirle en alto, no me vas a tocar más, ni a dañarme, ni a enfermarme. Para ya, sé que eres tú. Déjame en paz, no lo hagas más. Y funcionó. Déjame en paz, por favor. Aléjate, aléjate. Dios mío. Los sucesos dejaron de ocurrir y la salud de Richard empezó a mejorar, pero Bert y él no podían más. Sabía que ya no quería vivir más en esa casa. Teníamos que irnos de allí. Salir de esa casa. Ahora soy mucho más feliz y yo creo que él también. No hay nadie intentando tirarle por las escaleras. Ya ha quedado todo en el pasado. Espero que pueda pasar página. Saber que un espíritu puede entrar en mi dimensión, entrar en mi mundo y físicamente mover... Perdón, estoy un poco abrumado. Un momento, que pueda mover físicamente algo y cambiar algo de mi realidad. Eso es lo que más me asusta de todo esto. Me asusta muchísimo. Me da mucho miedo. Mucho.